Bien, muy buenas tardes tengan todos nuevamente. Vamos a dar inicio a lo que son las técnicas e instrumentos de recolección de datos, por lo cual sugiero a cada uno de ustedes tomar las anotaciones pertinentes y que puedan, en este caso, pues poner atención y si tienen alguna duda también lo puedan hacer. Hoy estamos en la fecha 12 de abril del 2021, por lo cual vamos a continuar con metodología de la investigación cuantitativa. En este caso es el tema de técnicas e instrumentos de recolección de información. Vamos a ver en qué consiste esto. Nosotros, en primer lugar, debemos de plantearnos cómo elaborar un nuevo instrumento o utilizar uno que ya está construido. Entonces, son dos cosas que debemos de tomar en cuenta al momento de lo que es la recolección de datos. Cómo elaborar un nuevo instrumento o utilizar uno que ya está construido. Utilizar uno construido ya significa que ya fue aprobado por otras investigaciones y por tanto los resultados pueden tomarse y algunos instrumentos pueden tomarse para nosotros poderlos trasladar al nuestro. Entonces, cuando queremos ya tener información de una teoría ya construida, por lo cual implica que podemos utilizarlo, que la aplicación de este instrumento pues puede generar ciertos resultados similares o que son estandarizados quizás en América Latina y quizás otro en Europa. En primer lugar, la otra situación es listar lo que son las variables. ¿Cuáles son las variables que nosotros vamos a medir o los conceptos que nosotros vamos a medir? La otra situación es revisar otros instrumentos que se hayan utilizado para esas mismas variables. Cada uno de los equipos, por lo general, en metodología de investigación cuantitativa, en esta sección, ustedes ya tienen lo que son sus variables ya establecidas. Tienen una variable y tienen otra variable, por lo tanto, tienen dos en total. Entonces, nosotros la tarea que vamos a tener que hacer es, tenemos que revisar otros instrumentos, es decir, otros cuestionarios usados para esas mismas variables. Es decir, si ustedes tienen la variable, en este caso, de enseñanza remota de emergencia, entonces hay que ver instrumentos que ya se han utilizado o que ya se han aplicado con esa misma variable. Así lo mismo con la otra variable. Entonces, en primer lugar, lo que nosotros vamos a hacer con esto es revisar si ya existen instrumentos de recolección de datos que pueden ser útil para la elaboración del nuevo que quizá o para nuestro estudio que estamos haciendo en este momento. Entonces, el revisar esos cuestionarios, eso implica de que cada equipo de trabajo debe de buscar, por ejemplo, cuestionarios cuantitativos que se han aplicado para la variable que ustedes tienen. No sé qué, la variable para mencionarles alguno, las emociones, por decirlo así, eh, cuestionarios que se han aplicado o instrumentos que se han aplicado para medir la enseñanza remota de emergencia, por ejemplo. Cuestionario para medir las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, ustedes, eso es primordial que revisen en la internet, ¿verdad? Que pueden encontrarlo en Google o en otra plataforma, instrumentos que ya se han utilizado con esa variable o las dos variables que ustedes tienen. Eso debemos de tomarlo. Ahora, al tener esa información de los instrumentos que se han aplicado en otros contextos o que ya se ha medido esa variable o ya tienen un cuestionario sobre esa variable, entonces nos hacemos la gran pregunta, ¿es aplicable para hacerlo para nuestro tema de investigación? Entonces usted verifica si coinciden con algunos subtemas y coincide con algunos indicadores de lo que usted anda investigando. Entonces nos hacemos esa gran pregunta, ¿es aplicable el cuestionario? Bueno, si es aplicable, debemos de utilizar ese instrumento, pero si vemos o encontramos nosotros donde ellos que no es aplicable, entonces lo que implica es
construir uno nuevo. ¿Estamos bien ahí? ¿Jóvenes? Sí. En primer lugar, revisar instrumentos con sus variables, ¿sí? Buscar instrumentos que ya se han utilizado en cada uno de esas variables que ustedes tienen, que tienen dos. Después de revisarlo, ustedes hacen la gran pregunta. ¿Es aplicable, es decir, lo que nosotros estamos buscando? Si es sí, pues utilizamos ese instrumento. Pero si es no, entonces implica construir un nuevo instrumento. No siempre son los mismos, pero vamos a tener algunos indicadores muy importantes o cómo se formula un ítem o una reacción, ¿verdad? Para formular lo que es nuestro cuestionario. Por lo cual, entonces, pienso, porque los contextos son sumamente diferentes, o al menos que lo hayan abordado y que exactamente es lo que ustedes quieren entonces medir. Entonces, debemos construir uno nuevo. Ahora, ¿qué implica la elaboración de instrumentos de recolección de datos? Esto es lo que hemos estado haciendo desde la semana anterior, que es operacionalizar las variables, es decir, cómo nosotros vamos a medir esa variable que tenemos en nuestro proyecto de investigación. Entonces, ya operacionalizado las variables que ya lo hemos abordado durante mucho tiempo, pienso de que ya esté lista esa operacionalización de variables, donde me implica a mí, o eso significa que ya está estipulado cómo se va a medir la variable y cada una de las variables que tenemos en nuestro proyecto de investigación. El número 2, seleccionar la más adecuada para cada variable. En este caso, vamos a buscar los instrumentos. O sea, para buscar un instrumento de recolección de datos, vamos a encontrar muchos en la red, en el internet, pero vamos a seleccionar el más adecuado para cada una de las variables que nosotros tenemos. La número 3, elaborar los ítems o preguntas de los instrumentos. No necesariamente van a ser preguntas, pueden ser ítems o situaciones que me permiten a mí dar ciertas certezas de lo que yo voy a medir con cada una de las variables. Entonces, el paso número 3 es elaborarlo, lo que son esas preguntas o los ítems de los instrumentos de recolección de datos. En este caso, el número 4 corresponde a que debemos de ordenar los ítems o preguntas del instrumento. Más adelante hay algunos consejos que cómo nosotros debemos de ordenar el instrumento de recolección de datos. En primer lugar, se inicia con preguntas introductorias, no directamente, o de preguntas generales, como por decirlo así: ¿qué edad tiene? ¿Qué año de la universidad lleva? ¿Cuántos expositos formativos ha cursado? ¿O cuántos años tiene? ¿O qué sexo es, masculino o femenino? Entonces son preguntas generales. Entonces ese orden de las preguntas debemos de hacerlo. Luego vienen las preguntas del contenido y luego ahí vamos poniendo las preguntas como más complicadas, como para que ellos entren ya a tener un poquito de complejidad, y después las preguntas finales. Entonces son 3 momentos que se pueden hacer. Y la otra cosa, el número 5, otro que implica sobre la elaboración de instrumentos de recolección de datos, el 5 implica desarrollar la prueba piloto del instrumento. Una prueba piloto significa aplicar ese cuestionario a personas que son parte de la muestra, pero que sin embargo, de ahí podemos tomar ciertas sugerencias para hacerle mejoras al instrumento de recolección de datos. Esa prueba piloto a nosotros nos sirve para identificar qué posibles errores tenemos en el cuestionario o qué grado de dificultad es para aplicárselo a cada uno de los estudiantes. Entonces, por lo tanto, es importante de poder hacer esa prueba piloto. Después de tener la prueba piloto,
vamos a nosotros a verificar y hacer algunas correcciones que en este caso los informantes que fueron parte de la prueba piloto, entonces vamos a corregirlo. ¿Para qué? Llegar al número 6, para elaborar la versión final del instrumento de recolección de datos. Además, el instrumento de recolección de datos va a pasar también por lo que es un proceso de validación a juicio de expertos. ¿Qué significa eso? Que su instrumento, antes de aplicarlo a los estudiantes o a quienes va dirigido el cuestionario, debe hacerse una revisión a juicio de expertos. ¿Quiénes son los expertos? Los expertos en el tema. ¿Quién es un experto en tecnologías de la información y comunicación? Y la otra es, el otro experto es que mida la metodología del trabajo, si realmente tiene coherencia o está midiendo lo que tiene que medir. Como por decirle a ustedes, el instrumento deberá ser revisado por otros especialistas sobre el tema o especialistas en metodologías de la investigación para que su instrumento quede sumamente validado y listo para poderlo aplicar. Después de aplicar, después de hacer esa validación a juicio de expertos, ¿verdad? Que es donde se somete el instrumento a revisión por personas especialistas en el tema o en metodologías de investigación. Después de tener eso, entonces ya construimos el instrumento después de corregirlo. Después de corregirlo ya lo tenemos listo y ya puede ser aplicado a nuestra muestra. En este caso, los informantes quienes van a responder el cuestionario. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una técnica o un instrumento de recolección de datos? Tenemos aquí la técnica, que es el procedimiento o las reglas para elaborar un instrumento. ¿Cómo lo utilizó? ¿Qué hizo? ¿O bajo qué parámetros usted elaboró un instrumento de recolección de datos? Es la técnica, esos procedimientos para elaborarlo. Y el instrumento, que es de forma oral, o documentos para recopilar los datos. En este caso, de forma oral es cuando se aplica el instrumento en investigación cualitativa. En este caso, nosotros pues vamos a administrar un documento para lo que es recopilar los datos que tenemos. En este caso, vamos a utilizar el cuestionario, que más adelante lo vamos a ver. ¿Qué requisitos debe cubrir un instrumento de recolección de datos? Esto es muy importante tomarlo en cuenta. En primer lugar, la confiabilidad. ¿A qué se refiere con la confiabilidad? Pues es el grado en que la aplicación repetida al mismo sujeto o objeto produce resultados iguales. ¿Qué significa esto? Que al aplicar el instrumento en varias ocasiones, los resultados van a ser iguales. A eso se refiere con la confiabilidad. Tenemos otra confiabilidad o fiabilidad o alfa de Cronbach, que lo tiene un programa estadístico llamado SPSS. Igual está en su libro de texto que estamos utilizando, y aparece, donde vamos a medirle la fiabilidad o la confiabilidad del instrumento, donde va por ítem, es decir, pregunta por pregunta, si está bien redactado o no está bien redactado. El alfa de Cronbach tiene una escala de 0 a 1, donde 1 es la calificación más alta. Por lo tanto, se puede decir que el instrumento es confiable, muy confiable, altamente confiable. Entonces, ustedes también pueden utilizar varios videos o recursos en YouTube donde cómo calcular la fiabilidad o confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos a través del alfa de Cronbach de SPSS.
Entonces, esa confiabilidad, ¿qué me permite? Que el instrumento es confiable. ¿Por qué? Porque al aplicarlo en varias ocasiones o repetidas veces, los resultados van a ser los mismos o van a ser iguales. Eso significa que el instrumento es confiable. Tenemos el otro requisito que debe de cubrir un instrumento de recolección de datos, que es la validez. Y la validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretenda medir. Con esta validez nosotros damos por fe si realmente estamos midiendo la variable o no estamos midiendo la variable. Pero hay diferentes tipos de validez. Es decir, cómo nosotros vamos a sentirnos que nuestra investigación es válido porque está midiendo la variable que nosotros tenemos a través de lo siguiente. Tenemos, la validez es un concepto del cual se pueden tenerse diferentes tipos de evidencia. Tenemos la validez de contenido, tenemos la validez de criterio y tenemos la validez de constructo. Ahora, ¿qué significa la validez de contenido? Pues es el grado en que un instrumento refleja un dominio específico del contenido de lo que se mide. Es decir, ¿realmente estamos midiendo el contenido que realmente tenemos que medir? ¿Realmente estamos tomando las partes importantes de ese contenido para medirlo, esa variable? Entonces, esa validez de contenido comprende eso, que realmente existe un dominio específico del contenido de lo que nosotros queremos medir. Tenemos la validez de criterio. La validez que se establece al correlacionar o relacionar las puntuaciones resultantes de aplicar el instrumento con las puntuaciones obtenidas de otro criterio externo que pretenden medir lo mismo. Es decir, que vamos a asociar los resultados obtenidos de la aplicación de un instrumento a cierto tipo de persona, luego ponerlo a otro especialista y decirle, ¿realmente está midiendo la variable que nosotros queremos hacer? Que queremos medir, perdón. Entonces, esa situación y ver esos criterios que tienen esos especialistas para decir si realmente se está midiendo la variable que es. ¿Quiénes lo van a hacer en algún momento esto? La validación a juicio de experto. ¿Quién? Un experto sobre el tema. Luego, realmente lo vamos a relacionar. Si esas puntuaciones que nosotros hicimos a través también de la prueba piloto, vamos a comparar esos resultados y vamos a tener criterios de especialistas que nos puedan dar ciertas características si realmente estamos midiendo o no la variable que pretendemos medir. Y tenemos la validez de constructo. La validez de constructo, pues debe explicar cómo las mediciones en este caso del concepto, los conceptos o variables, se vinculan de manera congruentes con las mediciones de otros conceptos relacionados teóricamente. Cuando hacemos una comparación entre las teorías y miramos la vinculación de esa variable que ustedes están midiendo, como por ejemplo, las tecnologías de la información y comunicación, entonces esos conceptos y esas mediciones los relaciono teóricamente y realmente los vinculo con la información que nosotros hemos encontrado de otras teorías o de otros conceptos o de otras investigaciones. Por lo tanto, debe explicar cómo esas mediciones de ese concepto o la variable se vinculan de manera congruente con las mediciones de otros conceptos relacionados teóricamente. Es decir, hay que verificar esa revisión de literatura si realmente lo queremos hacer.
pero no todos los que lo vamos a aplicar, sino que estos son los tipos de validez que nosotros podemos hacer para medir una variable. Repito, tenemos la validez de contenido, la validez de criterio y la validez de constructo. En esta imagen, en esta presentación, surge algo muy importante, que tómenlo a manera de consejo y que es muy importante. Si no lleva estos aspectos, estos factores, prácticamente esa confiabilidad y esa validez, pues no la vamos a tener en los instrumentos de recolección de datos. Vamos a ver en este caso cuáles son esos factores que afectan la confiabilidad y la validez. Factores que afectan, es decir, factores que pueden intervenir o afectar las variables que nosotros tenemos o la confiabilidad y la validez del instrumento que vamos a construir. En primer lugar es la improvisación, es decir, para elaborar el instrumento de recolección de datos, usted no va a improvisar, es decir, no va a escribir la pregunta que ustedes quieran o que se les pegue la regalada gana. Para eso se elaboró una operacionalización de variables para evitar este tipo de improvisación. Entonces, para elaborar un instrumento y no afectar la confiabilidad y validez, no debemos de improvisar. Ahora, ¿qué es improvisar? Es agregar algo que no tengo estipulado o no está de acuerdo al método científico que nosotros estamos aplicando. Otro factor que afecta la confiabilidad y validez es que utilicemos instrumentos no válidos en el contexto local. Y vuelvo y regreso a esta situación. Para tener un instrumento, entonces, revisamos los instrumentos usados sobre esas variables que nosotros tenemos y decimos, si es aplicable, utilizamos ese instrumento. Y si no, debemos de construir uno. Entonces, es importante que ustedes sepan que los instrumentos, porque recuerden que van a buscar instrumentos que ya sean aplicados sobre sus variables que están en su estudio. Pero lo importante de esto es que realmente está de acuerdo a los instrumentos que nosotros estamos elaborando o a la investigación que estamos haciendo. Entonces, debemos de evitar esto, porque puede ser que sea en Chile sea medida esa variable, pero quizás el contexto no es el mismo con el que lo estamos haciendo nosotros. La otra, otro factor que afecta, la poca o nula empatía, en ponerme en lugar de otra persona para no afectar esa confiabilidad y validez, pues debemos de ponerlo. Es decir, si lo voy a aplicar con niños de sexto grado, ¿qué implica eso? Que debemos de bajarle el lenguaje, ponerle entre más sencillo va el instrumento o con palabras más entendible de acuerdo al nivel de ellos, se le tiene que poner. No le va a poner una pregunta donde ellos se les dificulta y empiezan a preguntar por palabras que ellos nunca han visto o no entienden. Y las otras, el número 4, son los factores inadecuados de aplicación. ¿Cuáles son esos factores o las condiciones inadecuadas de aplicación? Cuando usted quiere aplicar el instrumento a las 12 del mediodía, saben que todo el mundo está almorzando. O 10 minutos antes de finalizar la clase o 15 minutos antes de iniciar el recreo. Entonces, esas condiciones inadecuadas también afectan. ¿Por qué? Porque yo lo primero es, quiero salir al recreo y no, voy a contestar lo que sea.
Y al contestar lo que sea, entonces pierde la confiabilidad. Entonces, debemos de saber cuáles son esas condiciones adecuadas para aplicarlo. Posiblemente aplicarlo en una encuesta 9 de la mañana, 10 de la mañana, 2 de la tarde, 4 de la tarde, antes de que ellos salgan de su jornada. Y la otra, pues aspectos mecánicos, una mala redacción del instrumento o que se fueron palabras que no tenían que irse. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Vamos entendiendo. Estoy preguntando. Estoy preguntando, jóvenes. Billy. Las técnicas de recolección de datos más utilizadas en la investigación social. Entonces, tenemos aquí las encuestas, y es por eso que les decía yo, las encuestas puede aplicarse para lo que son cuestionarios y entrevista. Porque dice, no, que yo estoy aplicando una encuesta, pero ¿qué tipo de encuesta? ¿O es el cuestionario o es una entrevista? En el caso, la encuesta que nosotros vamos a utilizar va a ser el cuestionario. El cuestionario, ¿qué puede ser? De respuestas abiertas y cerradas que más adelante lo voy a presentar. Y entonces, y tenemos la entrevista. Tenemos aquí otra técnica que es la observación. Eso se utiliza solo para cualitativa. En este caso nosotros no la vamos a utilizar, simplemente el cuestionario. Pero para que ustedes lo conozcan, entonces los dejo aquí, que aquí tenemos la observación participante y no participante. Participante es cuando yo interactúo en ese proceso. Estoy participando constantemente en el desarrollo de la investigación y no participante es cuando no estoy interviniendo, simplemente estoy viendo el fenómeno o cómo se manifiesta lo que yo estoy observando. Pero ¿qué es una encuesta? Consiste en consultar directamente con los sujetos, sea mediante un instrumento escrito, en este caso cuestionario, o mediante una conversación con quien recopila la información. En primer lugar, y algo que les quede muy claro, cuando estamos hablando en cuantitativa, tiene que aplicarse un cuestionario por escrito, porque muchos me dicen, licenciado, como para ponerle un ejemplo de errores que estamos cometiendo en algunas carreras. Profesor, quiero aplicarle un cuestionario, una entrevista, me dice. Entonces, esa entrevista, entonces ya él me la manda al correo electrónico, me lo manda por WhatsApp, contéstela. Entonces, eso ya no es una entrevista. ¿Por qué? Porque una entrevista es una conversación. Y entonces le digo, ¿el estudio es cuantitativo o cualitativo? Es cualitativo. Entonces usted tiene que hacerme las preguntas y yo se las voy a responder. En el caso de cuantitativa, ustedes van a utilizar un instrumento escrito llamado cuestionario. En este caso, por la pandemia, nosotros vamos a utilizar ¿qué? Un cuestionario en línea. Un cuestionario en línea donde los informantes deberán responder a esas inquietudes que ustedes o preguntas que ustedes van a realizar. Entonces, eso es una encuesta. Consultar directamente con los sujetos, ya sea mediante un instrumento escrito o mediante una conversación, que es una entrevista. Tenemos los tipos de encuesta. Los tipos de encuesta tenemos el cuestionario, que es el que vamos a utilizar en nuestra clase de metodología y la investigación cuantitativa, y tenemos la entrevista que es para cualitativa. Entonces se lo voy a poner para que no para que ustedes no tengan
problemas, que es el que vamos a utilizar en esta metodología, en esta clase que llevamos. Ahora, ¿qué tipo de preguntas deben contener las encuestas? Pues tenemos preguntas cerradas y tenemos preguntas abiertas. Por lo general utilizamos las preguntas cerradas. ¿Por qué? Porque el cuestionar, hacer un pregunta y si que la persona escribe, por lo general, ellos llegan a decir, no, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo y por lo tanto no le puedo responder a esas preguntas. Entonces, vamos a utilizar la respuesta cerrada que uno ya le da las respuestas y que ellos solo marquen, ya puede ser con una X, con un punto, con una pleca. Entonces, por lo tanto, las preguntas abiertas no se utilizan. En el caso de investigación cuantitativa, vamos a utilizar tipo de respuestas cerradas para que ellos solo vayan marcando con una X o con un punto o su teléfono celular para que puedan responder adecuadamente y no vayan a perder mucho tiempo. ¿Qué características deben tener esas preguntas de investigación o que van a ir en el cuestionario? En primer lugar, que deben ser claras y comprensibles. Claras es decir, que vaya una redacción sumamente coherente y que la persona quien lo va a responder comprenda